Bienvenidos nuevamente a Beyond the Machine y bueno, nos encontramos aquí nuevamente con nuestro químico Edwin Torres en la ciencia detrás del lubricante. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre los aceites minerales, cuál es la ciencia detrás de los aceites minerales, y Edwin nos explicó cuáles son los diferentes factores que tienen que tener en cuenta. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cuál es la ciencia detrás del aceite semisintético. Hay muchas cosas y mucha información que es similar, porque al final del día estamos hablando de aceites, lubricantes y aditivos, pero hay diferencias. Esas son las que vamos a hablar en este episodio con Edwin. Entonces, bueno, Edwin, explícanos. Ya hablamos de aceites minerales, ya nos diste toda la información importante de la ciencia. Ahora hablemos sobre los semisintéticos. ¿Cuál es la ciencia detrás de un semisintético? Fíjate, tú lo mencionas, la ciencia detrás de un semisintético. Es inapropiado yo hablarte del semisintético si no te hablo del sintético. Ok, hablemos del sintético aplicado al semisintético. Exacto. Okay. Bueno, básicamente cuando estábamos hablando de los grupos, ¿te acuerdas que llegamos grupo 1, grupo 2, grupo 2 plus, que es índice de viscosidad de 110 a 120, y hay un grupo 3 que es de 120 en adelante, tiene 99, casi 100% de saturación. Pero 120 ¿qué? Índice de viscosidad. Índice de viscosidad, o sea, ese grupo 3 tiene un índice de viscosidad de 120 y casi en adelante. Sí, casi no tiene azufre prácticamente. O sea que la saturación es ¿cuánto? Casi 100, 99.9. Que ya es una base mucho más, o 100. más pura. Sí. Una base más pura, más fina. Pero no solamente eso. Ok. Mira, cuando surgen los aceites sintéticos, vienen de los grupos que bien se conocen como PAO, que son polialfa-olefina. Ok, explica un poco más del tema para entender. Mira, los grupos PAO, esto que son nace, son bases. Okay. Esto nace prácticamente como la penicilina, por error, por ensayo. No por error. Por ensayo, por estar probando. Si descubren que cuando hacen estas mezclas en este laboratorio, crean una base basada en unos ésteres y unas olefinas. Ok. Y entonces, por eso es que le llaman PAO. Y las promueven. Y viene compañías grandes, los monstruos grandes, y se montan para producir este tipo de base, y empiezan a venderlo, y los venden. Pero esos básicos costaban 4 veces lo que costaba el básico tradicional base 2 o base 1. Entonces, ¿qué beneficios tenía ese básico que exhibía esas condiciones? Bueno, duraba más, se oxidaba menos, así que la vida útil de ese aceite se convertía de momento 3 veces más. Pero de momento empiezan a introducirle otra ingeniería para complementar para purificar el básico. Ya no teníamos básicos de menos de 90, teníamos de casi 100. De 110. De saturación. De 115. De saturación. De índice de viscosidad. Teníamos ahora en las petroquímicas saturación de 99, de 98. Y entonces a alguien se le ocurre pensar, bueno, pero ¿qué me hace diferente? ¿Por qué yo estoy logrando esto? Bueno, porque antes yo tenía una línea, una cadena que era sencilla. Ahora la ramifico, le doy por fortaleza. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Mira, esto es bien sencillo. ¿Tú has visto un diamante? Sí. El diamante es un tetraedro. Tiene carbonos pegados a otro carbono por todas partes. Y es súper duro. Correcto. ¿Verdad? Pica cualquier cristal. La punta de un lápiz, cuando tú lo pones, es carbón. Ajá. Pero sus moléculas están dispersas. Exacto. Y están, su organización es diferente. Los ingenieros en las petroquímicas se dan cuenta que ellos pueden manipular
la composición la química del... destilación la alteran y entonces empiezan a hacer hydrocracking, empiezan a hacer hydrofinishing, empiezan a hacer otros tipos de técnicas y consiguen lo que ellos entienden es una base sintética y empiezan a hacer los aceites así. Castrol es un caso de esto. ¿Okay? Y en el 1999 Castrol, que empieza con base PAU, con la base, usa las bases que en su petroquímica estaban formulando, y viene Móvil y los denuncia a Castrol. Pero esta denuncia se dio ¿por qué razón? Porque ellos decían, no, pero tú no estás usando la base tradicional. PAU, porque ellos van al National Advertising Division, que eso es una división de Better Business Bureau, que es quien brega con lo que es, oye, eso es mentira, eso lo que tú estás diciendo no es cierto. Okay. Y entonces entran en una disputa legal. Legal. ¿Detrás de qué? Porque Castrol tenía que demostrar, en este caso, históricamente, y por eso es que lo menciono con nombre y apellido, tenía que demostrar que el grupo, que ahora se conoce como Grupo 3, es una base sintética que exhibe las mismas características o llena las características que el American Petroleum Institute determinó que tenía que tener el aceite hecho con PAU, que ahora se convierte en un Grupo 4. Ajá. ¿Ok? ¿Y adivina quién ganó? Castrol. Y entonces, cuando tú hablas de un aceite sintético y hablas de un aceite mineral, por eso yo prefiero utilizar el término convencional. Correcto. O sintético, Grupo 3, o PAU, Grupo 4. O sea, Grupo 4 que es un aceite que tiene mejores características aún. No necesariamente, porque eso depende de la aplicación. De eso hay batallas legales también. Bueno, entonces, no, volvamos otra vez al semisintético. Entonces, teniendo en cuenta toda esa historia que nos estás contando, ¿cuál viene siendo entonces la ciencia detrás de este semisintético? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó? Listo, se crearon los sintéticos, se trabajaban ya las bases minerales, y llegó una persona y dijo, bueno, vamos a unir. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco sobre esto es sencillo. ¿Te acuerdas cómo se hacía el convencional? Que era básico más aditivo. Más aditivo y mejorar la viscosidad. Pero digamos que tendría una vida útil de 5.000 a 7.000 millas. El semisintético. Convencional. El convencional. Ajá. Entonces el otro tiene una de 10 a 12.000 millas. El sintético. El full sintético. Correcto. Pues alguien dijo, bueno, pero yo tengo este presupuesto, pero yo tengo como para pagar por la mitad de eso. Y entonces viene el semisintético. El semisintético es una mezcla de bases sintéticas, full, grupo 3, con bases convencionales. Grupo 2. O 2 plus. Exacto. Y además de eso, con los mismos tipos de aditivos. Básicamente con los mismos aditivos. O sea que lo único que varía es la base. Exacto. Ok, entonces. Y el efecto de eso es que tienes un mejor aceite en tu motor, que puedes mejor extender. aceite que el aceite convencional. Claro, y te cuesta un poquito más, pero no te cuesta lo que te cuesta un full sintético. Correcto. Igual te va a sobrepasar las 7.000 millas de uso. Así es que un híbrido, es un híbrido. Es un semisintético. Es un semisintético, ese es un semisintético. Bueno, y esta es la ciencia detrás del aceite semisintético, explicado con las historias que nos trajo Edwin en el día de hoy. En el próximo episodio lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar un poco más sobre el full sintético y entender las diferencias, entender los beneficios que existen entre trabajar con un semisintético a un full sintético, a un convencional, que fue el aceite que hablamos en el primer episodio de esta serie. Así que nos vemos en el próximo episodio.